Por suerte, marcas como BMW nos permiten disfrutar a día de hoy de berlinas, un segmento que se ha visto poco a poco desaparecido en muchas marcas por la fiebre SUV, un segmento que yo particularmente agradezco que siga existiendo, y este es uno de esos modelos míticos de las berlinas, sobre todo de representación para viajar, para disfrutar. Es el nuevo Serie 5 de BMW y en este caso tenemos la versión híbrida enchufable. Son 299 caballos, potencia combinada por supuesto, con una tracción X-Drive 4x4 que tiene esta unidad, además de varios opcionales que hacen que esta unidad sea muy especial. Pero estamos hablando de precios de partida de unos 72.000 euros versus los prácticamente 90.000 euros que cuesta esta unidad. Así que ya os podéis imaginar todo el equipamiento que trae, también característico de esta marca bávara, que ofrece en sus modelos, para todos los gustos, pero sobre todo para todos los bolsillos. Así que dentro de intro vamos a conocer este nuevo Serie 5 híbrido enchufable. Acompáñenme. Amigos, hacemos una pequeña pausa en este vídeo porque hace unos días mi tierra natal ha sufrido un doble sismo muy fuerte que ha destruido muchas zonas, muchas familias desaparecidas, ya con una alta cantidad de personas muertas, y que yo, por ser mi país natal, como sabéis, soy de Venezuela, llevo unos años aquí en España, no podría faltar tener este pequeño detalle en mi pequeño medio de comunicación para que en la medida de lo posible, si estás viendo este vídeo, puedas elegir cualquiera de estos códigos QR, igual aquí en la caja de descripción, para elegir el que más te convenga y puedas hacer un donativo o algún tipo de ayuda económica o de llevar algún tipo de insumo a alguno de estos lugares. Pero sobre todo creo que la ayuda económica a cualquiera de estas organizaciones benéficas puede venir muy bien, porque ellos están allí en el terreno para ayudar a todas las personas que lo están necesitando, que han perdido todo, sus familias, sus seres queridos, sus amigos, sus casas. Y bueno, esto simplemente quiero extender un fuerte abrazo a todas las personas, a mis familias que me quedan allí, y también amigos, conocidos que por algún motivo estén pasándolo mal, o que esto pase muy rápido. Y que nada, aquí os dejaré todos estos códigos QR para que en la medida de lo posible podáis colaborar. Os lo agradecería en el nombre de todo el pueblo venezolano. Muchas gracias y continuamos con el vídeo. Bueno, vamos a dar nuestro repaso exterior. Aquí vemos este Serie 5 con principal detalle un equipamiento muy cargado, muy alto. Entre ellas tenemos este azul tan espectacular de la gama individual, de gama de colores, un azul que está en el entorno de los 2.200, 2.300 euros de coste adicional, pero hace que el coche tenga una línea espectacular, porque donde le da el sol, ahí podemos ver la tonalidad, y cómo luego en la parte oscura tenemos otro juego de sombras y de efectos en todo este color. Un color muy acertado porque le da elegancia, pero a la vez ese toque deportivo que puedes tener en una berlina en este Serie 5. Tenemos también el Pack M. Tenemos un Pack M y un Pack M Sport Plus. La diferencia estética principal, por ejemplo, aquí en la parte delantera, en el Pack M, todo esto va en este símil cromo. En la parte de Sport Plus sí que va en negro brillo, para darle continuidad a estas riñoneras que son retroiluminadas y le dan un efecto también muy actual y muy novedoso a esta berlina. Tenemos también faros delanteros con tecnología Full LED, también con muy buena calidad, cambio automático, luces largas. Bueno, increíble toda esta parte de iluminación. Un capó bastante alargado con aristas en la zona central, donde también damos este detalle con el logo de BMW, con el ribete en azul para
tener claro de que es una unidad electrificada. Toda esta zona con el paragolpes exclusivo de línea M. Aquí también vemos estas llantas que también son opcionales en este acabado, con una buena goma, y el detalle también multirradio con bitono en color. También vemos que calza unas gomas Pirelli P0 que le da muy buena marcha. El tamaño de la llanta es 19 pulgadas y las gomas con 45 de perfil. Aquí vemos la tapa para la recarga, únicamente carga alterna, aquí en el lado de la aleta. Pasamos a todo este lateral, tenemos incluso una opción para llevar carbono, en este caso no lo llevamos, intermitentes, cámaras, toda esta zona con negros brillos y toda esta parte de los cristales oscurecidos también como un añadido, un pack también elegido, y la zona trasera con esta caída, no llevamos ningún tipo de peloneta ni nada, ya que es una berlina. Aquí podemos ver estos pilotos traseros de la nueva generación y el anagrama X-Drive y el nombre del modelo 530E del híbrido enchufable. Vemos este paragolpes trasero con este pseudo difusor que le da también deportividad a este acabado M, y aquí en el pilar C vemos la firma 5 en esta parte. ¿Qué opináis? Vemos también las manetas enrasadas en esta zona, pero que al abrir se nos queda así. ¿Qué opináis? Ahí vemos la antena tipo aleta de tiburón. ¿Os gusta? ¿Nos gusta? Dejármelo aquí en los comentarios. Vamos para adentro. Como buena berlina tenemos aquí el portón sin apertura de luneta, únicamente esta zona, y aquí podéis ver que tenemos un maletero con mucha profundidad. Aquí os dejaré los litros de capacidad y con unas muy buenas formas. En cuanto a altura, a pesar de esta boca típica de berlina, podemos meter un equipaje bastante bueno en esta maleta, así que yo creo que este maletero nos ofrece muy buena capacidad dentro de las berlinas. Obviamente estamos con una berlina de tamaño considerable, que incluso en épocas de hace unos 10 años tenía dimensiones prácticamente de serie 7, pero ahora el serie 5 ofrece todo este tamaño y una muy buena opción de maletero con ganchos. Aquí tenemos los asideros para batir los asientos y así ganar también profundidad si lo necesitamos. Sin embargo, obviamente tenemos las versiones familiares que nos va a permitir una mayor altura, pero si eso te da exactamente igual, esta berlina está muy lograda. Tenemos una boca de entrada algo elevada, pero que no compares a que fuese un sub, que es más incómodo, así que está en una buena disposición. Tenemos portón eléctrico tanto para apertura como cierre. Vámonos adentro. Apertura correcta, muy amplia. Yo mido 1,77 y entro sin ningún problema. Buen ajuste, vemos todo bien sellado, no hay chapa a la vista. Calidades premium como es de esperar para esta marca, y tenemos algunos añadidos, por ejemplo esta zona con el anclaje para el soporte para todo lo que es el sistema multimedia, que es un pack también incluido en esta unidad, con carga ya aquí preparada USB-C. También llevamos dos alternativas más en esta zona central, con una pequeña bandeja y salida de clima en esta zona central. La banqueta trasera está más dispuesta para dos ocupantes, aunque en anchura un tercer ocupante iría aquí en la zona central con menos confort, ya que el túnel es más invasivo y no podremos ir con las piernas juntas, ¿no? El respaldo es más incómodo y aquí en altura llevo 2 dedos de separación, ¿vale? Así que el uso de este coche es más que todo para ir dos personas de mi contextura, muy cómodo. Aquí 3 dedos de separación, buena visibilidad, buena luneta, y aquí el respaldo es más duro porque llevamos este reposabrazos con 2 portabebidas y nada más. Hace todo más cómodo para dos ocupantes, básicamente. Aquí tenemos anclajes Isofix con canaleta a la vista, eso hace que el coche también tenga practicidad en cuanto a familia y uso más intensivo, para tener aquí nuestras sillas de manera segura, y aquí un plafón iluminario en esta zona para tener toda esta área bastante bien iluminada. Aquí lo que es la banqueta recoge muy bien, llevo mis piernas de manera cómoda, confortable, las lumbares sujetan bien, y aquí en cuanto a espacio de rodillas
suficiente. No llevamos ningún tipo de bolsillo en esta zona, pero sí llevamos dos huecos en ambas puertas generosos para también dejar cosillas allí en la puerta. Tenemos sistema de audio Harman Kardon que le da buena calidad en el interior en cuanto a sonido. Vámonos para adelante. Parte delantera, por supuesto buen acceso. Cerramos, aquí pisamos freno, le damos encendido y aquí ya vemos toda la disposición gráfica, tanto de cuadro de instrumentos, todo a nuestra disposición. Vamos a bajar un poco la intensidad del ventilador. Aquí, bueno, tenemos el confort climático con varias alternativas y toda esta zona que va iluminada según las experiencias de los modos que elijamos, ¿no? Aquí vamos eligiendo, tenemos el personal, modo sport, ahí mismo se activa el motor, tenemos modo eficiente y todo se va poniendo en el color que lleve ese modo, bastante bien personalizado. Aquí el cuadro de instrumentos, ahí vemos la firma M, al igual que aquí en el volante llevamos la firma M, achatado en esta parte baja, pero todo con un buen grosor y buen detalle en cuanto al volante. Buena terminación, aquí con negros brillos, pero bueno, está bastante bien resuelto. Aquí las levas, tenemos subida y bajada de marcha y aquí un sistema boost que hablaremos en la parte dinámica. Toda esta zona, igual manera, tenemos lo que son iluminación y apertura de tapón de repostaje, apertura y cierre de puertas con botones ápticos, Harman Kardon y toda esta zona aquí para elevalunas y espejos. Un detalle que ya lleva BMW en sus modelos durante una última época, aquí tenemos estas opciones que vamos eligiendo para apertura y cierre de las boquillas de aire. Están internas, no están a la vista, tenemos aquí una pequeña división y aquí con este formato áptico es que vamos regulando la apertura. Y aquí en esta ruedina tenemos lo que es la dirección y tanto horizontal como vertical. Detalle, aquí tenemos la guantera con zona gamusada para documentación, aquí otra guantera con conector también 12 voltios y toda esta zona con este dial para hacer uso de todo el sistema de infoentretenimiento, navegación, BMW ID, tenemos incluso opciones para juegos. Aquí vamos a ir, tenemos el Live Vehicle, infoentretenimiento, tenemos aquí esta opción de Aircons Game, donde incluso podremos jugar desde el móvil usándolo como mando y podremos tener uso de estos juegos aquí a nuestra disposición, ¿vale? Por supuesto, palanca o dial para el cambio, aquí el parking automático y auto hold. Aquí en esta zona dos portabebidas con dos conectores USB-C y aquí una carga inductiva para dos móviles en esta zona. En la zona alta tenemos incluso en esta versión, en esta unidad, una cámara interior. También aquí el sistema de llamadas de emergencia, iluminación, los espejos con iluminación interior, la verdad que bastante bonito, con una luz cálida en ambos lados y el espejo interior con buena visibilidad para toda la zona trasera. Buena disposición, buenos elementos, pedales en aluminio menos el descansillo, toda esta zona también en las puertas para guardar botellas y llevamos este tapizado también con alguna firma M en esta parte con regulación de pantorrillas disponible para ir más confortable en nuestros viajes. Así que nada, ya nos toca ponernos en marcha y ver qué tal va este Serie 5 530e X-Drive en la carretera. Acompáñenme. Bueno, ya vamos al volante de este Serie 5 530e, 299 caballos, motor 2 litros turbo, 4 cilindros, que ofrece 190 más la parte eléctrica, pues ofrece ese rango combinado. Un rango combinado que bueno, nos da buenos datos, una aceleración de 0 a 100 en unos 6,5 segundos y una velocidad máxima de 250 km por hora, una auténtica barbaridad, pero obviamente si estamos en España tenemos mucho menos disponibilidad, ¿no?, para llegar a esos 250. Teniendo en cuenta que esta versión o esta unidad en particular tiene
ajustes y equipamiento muy específicos, como el chasis adaptativo, que nos ofrece tanto la suspensión como el eje posterior que giran, tanto para ayudar a aparcar y hacer una conducción mucho más efectiva en cambios de carril. Obviamente este coche se hace mucho más fácil de llevar. Todo esto tiene un precio alrededor de los 2.200 euros, que yo prácticamente lo haría como algo indispensable para esta versión. Un coche que mide más de 5 metros de largo, que nos recuerda incluso que estamos ante un coche que podría ser un Serie 7 de hace 2 generaciones, un Serie 5 que ha crecido y que obviamente para ciudad, no teniendo esta opción de giro, nos haría un poco más complicada el tema de aparcar, callejear e incluso en la autovía. Una potencia acorde, una potencia que te puede incluso parecer poca, 299 caballos, pero en cuanto aceleramos el coche se le siente muy dinámico. Ahora mismo vamos a ir en el modo eficiente, vamos a pasar al modo Sport para que todo se ajuste a un nivel más deportivo. E incluso tenemos aquí esta leva para reducir, y si la dejamos pulsada se nos activa toda la energía en 10 segundos disponible, y hace que el coche tenga una dinámica excelente, tanto para poder adelantar a alguien como también incluso para poder hacer algún tipo de curvas o algo un poco más dinámico, ¿no? Así que tenemos ahí en esa disposición esos 10 segundos para poder tenerlo a tope. Eso sí, tenemos luego que volver a pulsar esa parte de leva para volver a tener esos 10 segundos. El paso por curva de este coche, tanto por la suspensión como por todos los reglajes que tiene, es increíble. Ya por ser una berlina siempre es mucho más aplomado, pero en este coche es como ir en una nube. Un coche que no se siente para nada las imperfecciones, la dirección obviamente asistida, pero que transmite lo suficiente, que da ese pequeño toque para ir con alegría, con gusto de conducir, pero con un nivel de confort increíble. Por supuesto, en cuanto a calidad de rodadura, silencio, es un coche muy silencioso, muy bien insonorizado. El motor, en cuanto entra en funcionamiento, sobre todo ahora en modo Sport, que sí entra el motor en funcionamiento, nos hace ya sentir que vamos en un coche prácticamente de toda la vida, ¿no? No nos olvidemos que aunque tenga parte electrificada, lleva ese motor gasolina que nos va a permitir tener esa potencia y esa pegada increíble, ¿no? Pero gracias al par que nos ofrece la parte combinada, obtenemos un coche muy rápido, un coche que sale, vamos, disparado, y que no lo aparenta, un coche que sí que aparenta confort por ser esa berlina, pero no aparenta tener esa mala leche guardadita, ¿no? Así que es algo que me ha encantado en este Serie 5 híbrido enchufable. En cuanto a disposición, tenemos esta pantalla curva, en la noche es una gozada todo este sistema de iluminación que nos hace sentir muy arropados en el coche con toda la información. Tenemos el Hub Display con realidad aumentada, donde tenemos ahí toda la información, una información que incluso se va actualizando, incluso si llevamos el sistema de navegación activo nos va dando indicaciones y hacen que la conducción sea mucho más fácil y práctica. En cuanto a posición de asiento y ubicación, tenemos espejos exteriores con detección de ángulo muerto, espejo interior con buena visibilidad y unos asientos muy confortables que tenemos reglajes eléctricos con calefacción, ventilación, y hacen que este coche tenga una calidad increíble en cuanto a nivel de confort, comodidad y sobre todo muy pero muy bien terminado, muy bien rematado. La verdad es que se siente un coche premium como es acostumbrado en la marca, y obviamente todo aquí tiene su valor, pero lo notas inmediatamente nada más subirte a él. En cuanto a autonomías, estamos cercanos a los 800 únicamente con el depósito de gasolina, y obviamente sumando la autonomía de la parte eléctrica, que estamos con una parte de capacidad neta de unos 19 kilovatios, obtenemos prácticamente unos 100-105 kilómetros. Al uso tenemos prácticamente 95 kilómetros, pero estamos en ese rango entre 95 y 100 que son suficientes para hacer uso diario de este coche sin ningún problema.
La recarga, lo único, no tenemos recarga rápida, solo de corriente alterna, que nos permite hasta 7,4 kilovatios obtener la carga de esta batería. Además, al ser una batería tan pequeña, tampoco necesitamos demasiado tiempo para tener el 100% de la batería. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Serie 5, el 530e híbrido enchufable con la opción X-Drive, para darle mayor detalle en cuanto a la dinámica se refiere. Un coche que, hablando de 300 caballos y para esta dimensión, nos puede parecer incluso escaso, pero toda la combinación que lleva este motor combinado con ese motor 2 litros, 4 cilindros turbo alimentado que ofrece BMW en esta serie, la verdad es que se mueve muy pero muy bien. Es un coche que mantiene una dinámica correctísima, también con ese opcional que le recomiendo obtenerlo por la suspensión adaptativa, junto con la parte también del eje posterior, eje trasero también gira las ruedas. Todo esto hace que este coche se mueva como pez en el agua. Un coche muy bien puesto a punto dinámicamente hablando. La verdad es que la combinación tanto X-Drive con esa parte de suspensión especial, vamos, es una unidad, vamos, 5 estrellas. En cuanto a la serie general, esas más de 100 kilómetros de autonomía suficientes incluso para tener esa etiqueta cero emisiones, para un uso de ciudad tranquilos y poder salir sin ningún problema fuera de la ciudad en unos viajes interminables, porque devora kilómetros en un confort brutal. Buena parte interior de equipamiento, la verdad es que es un coche exquisito. Además, esta unidad, color especial, todos los añadidos hacen que la unidad sea muy especial. Aquí os dejo la gama de precios, que es bastante interesante, y cuando ya hablamos de extras y paquetes incluidos hacen que el coche tenga un precio mucho más elevado. Así que os aconsejo que si estáis buscando este modelo, mirar bien qué equipamiento y qué opcionales os vendría mejor para quizás no llegar a un precio tan cercano a los 90 como llega esta unidad. Sin embargo, si a ti la parte de precio y del bolsillo te interesa muy poco, quieres un coche y gastar e invertir en este modelo, ya te digo que esta combinación es increíble. Está perfecta para quien necesite seguridad, tracción, deportividad, incluso dentro de lo que llamemos deportividad para una berlina de este tamaño, suficiente para estos 300 caballos. Así que agradecemos a BMW España la sesión de este 530e y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, que nos ayuda muchísimo. Por favor, darle mucho compartir, me gusta, para que este vídeo llegue a muchas más personas. Además, la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online, y también tenéis nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, donde está la actualidad del día a día del motor. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.